Ejercicio 9. Me piden demostrar la siguiente igualdad utilizando las identidades trigonométricas conocidas. Pero antes de demostrar esta igualdad, vamos a demostrar una de las identidades trigonométricas auxiliares. Vamos a demostrar que 1 más seno de x más coseno de x, toda esta suma al cuadrado, se puede expresar de manera directa como 2 por 1 más seno de x por 1 más coseno de x. Pero para realizar dicha demostración tenemos que recordar el desarrollo de un trinomio al cuadrado, que es igual a el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado, más 2 por primero por segundo más segundo por tercero más primero por tercero. ¿Correcto? Entonces empezamos con la demostración de la identidad trigonométrica auxiliar. Vamos a trabajar solo en este lado de la igualdad hasta llegar a la identidad. ¿Correcto? Empezamos desarrollando este trinomio al cuadrado, que vendría a ser igual a el primero al cuadrado, 1 al cuadrado, 1, más el segundo al cuadrado, seno de x al cuadrado, seno cuadrado de x, más el tercero al cuadrado, coseno de x al cuadrado, coseno cuadrado de x, más 2 por primero por segundo, 1 por seno de x, seno de x, más segundo por tercero, seno de x por coseno de x, seno de x, coseno de x, más primero por tercero, 1 por coseno de x, coseno de x. Muy bien, copiamos 1 más seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo, identidad trigonométrica pitagórica. Esa suma es 1. Observamos que este más 2, al estar fuera del paréntesis, ingresaría a multiplicar a cada uno de ellos, ¿verdad? Muy bien. Más 2 por seno de x, más 2 seno de x. Más 2 por más seno de x, coseno de x, más 2 seno de x, coseno de x. Más 2 por más coseno de x, más 2 coseno de x. Esta suma, 1 más 1, lo podemos colocar directamente como un 2, ¿verdad? Muy bien. Vamos a agrupar convenientemente utilizando nociones de factorización. De ellos dos se repite el 2, extraemos el 2. Abrimos paréntesis y copiamos 1 más seno de x. Más, de ellos dos se repite 2 coseno de x, extraemos lo que se repite, 2 coseno de x, abrimos paréntesis y copiamos seno de x más 1. Seno de x más 1 también se puede copiar como 1 más seno de x, ¿verdad? Muy bien, lo copiamos de esa manera. Nuevamente, utilizando nociones de factorización, como se repite 2 por 1 más seno de x, extraemos lo que se repite, 2 por 1 más seno de x. Abrimos paréntesis y copiamos 1 más coseno de x. Y nos damos cuenta que estaríamos demostrando la identidad trigonométrica auxiliar. Quiere decir que nosotros podemos trabajar de manera directa utilizando la identidad trigonométrica auxiliar. Cada vez que nos encontremos con 1 más seno de x más coseno de x, toda esa suma al cuadrado, vamos a poder expresarlo de manera directa como 2 por 1 más seno de x por 1 más coseno de x. De igual manera, si observamos 2 por 1 más seno de x por 1 más coseno de x, se podrá expresar de manera directa como 1 más seno de x más coseno de x, toda esa suma al cuadrado. Muy bien, pasamos a demostrar la igualdad que me están pidiendo en el ejercicio 9. Observamos que aparece 1 más seno de x más coseno de x, toda esa suma al cuadrado, utilizando la identidad trigonométrica auxiliar que acabamos de demostrar. Se puede expresar de manera directa como 2 por 1 más seno de x por 1 más coseno de x.
Sigamos copiando, multiplicado por coverso de x. Hay que tener presente que coverso de x es igual a 1 menos seno de x. Sigamos copiando, multiplicado por verso de x. También tener presente que el verso de x es igual a 1 menos coseno de x. Y no hay que olvidar que tenemos que demostrar que es igual a 2 seno cuadrado de x coseno cuadrado de x. Muy bien. Vamos a multiplicar convenientemente. Copiamos 2 por... Vamos a multiplicar 1 más seno de x por 1 menos seno de x. Suma por diferencia tiene como resultado una diferencia de cuadrados, ¿verdad? El primero al cuadrado, 1 al cuadrado 1, menos el segundo al cuadrado, seno de x al cuadrado, seno cuadrado de x. Multiplicado, sigamos multiplicando convenientemente. 1 más coseno de x por 1 menos coseno de x, suma por diferencia, tiene como resultado una diferencia de cuadrados. Primero al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, menos segundo al cuadrado, coseno de x al cuadrado, coseno cuadrado de x. Y no hay que olvidar que tenemos que demostrar que es igual a 2 seno cuadrado de x coseno cuadrado de x. ¿Correcto? Muy bien. Por este lado, hemos copiado dos veces una de las identidades trigonométricas pitagóricas. ¿Correcto? ¿Qué pasaría si este seno cuadrado de x lo mandamos al otro lado de la igualdad? Pasaría como menos seno cuadrado de x. Y nos quedaría que el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x, ¿verdad? Muy bien. Similar, ¿qué pasaría si a más coseno cuadrado de x lo mandamos al otro lado de la igualdad? Pasaría como menos coseno cuadrado de x. Y tendríamos que el seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Correcto? Copiamos la misma identidad trigonométrica pitagórica con la intención de encontrar dos equivalentes adicionales que me ayuden a demostrar la igualdad que me piden en el ejercicio 9. Ya que observamos que por aquí aparece 1 menos seno cuadrado de x. 1 menos seno cuadrado de x se puede expresar de manera directa como coseno cuadrado de x. Sigamos copiando, multiplicado por 1 menos coseno cuadrado de x, que se puede expresar de manera directa como seno cuadrado de x. Y es igual a 2 seno cuadrado de x coseno cuadrado de x. Observamos que tenemos el mismo producto en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, estaríamos demostrando dicha igualdad. Muy bien.